Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Robinson Alexis Flores Dávila, en compañía de Johan Smith Rico Daza, Alejandra Mezquita Peña, Juan Sebastián Cortés Gutiérrez y Johan Mauricio Ninco. Lo estaremos acompañando en nuestra presentación acerca de la administración de bases de datos. Nuestra tabla de contenido: introducción, objetivo, gestor de bases de datos, cuadro comparativo de los sistemas gestores de bases de datos, arquitecturas y componentes y por último el modelo de entidad de relación. Introducción. La administración de las bases de datos es de suma importancia en el entorno empresarial actual. En primer lugar, garantiza la integridad y confiabilidad de la información almacenada, lo que permite a las organizaciones tomar decisiones informadas basadas en datos precisos. Además, facilita el acceso eficiente a la información, lo que mejora la productividad y la agilidad operativa. Esto se traduce en una capacidad de respuesta más rápida a las demandas del mercado y a las necesidades internas de la empresa. Nuestro objetivo general: comprender los fundamentos teóricos y prácticos de la administración de bases de datos, así como su importancia en el entorno empresarial actual, con el fin de desarrollar habilidades para diseñar, implementar y mantener sistemas de gestión de bases de datos eficientes y seguros. Nuestros objetivos específicos: comprender los conceptos fundamentales de las bases de datos, incluyendo modelos de datos, esquemas, integridad referencial y normalización. Conocer las diferentes tecnologías y sistemas de gestión de bases de datos disponibles en el mercado, así como sus ventajas y desventajas. Aprender a diseñar y crear estructuras de bases de datos eficientes que cumplan con los requisitos específicos del negocio. Un gestor de bases de datos son las herramientas esenciales para las organizaciones de todos los tamaños, permitiendo el almacenamiento, la gestión y la recuperación eficiente de los datos, con una amplia gama de opciones disponibles, las cuales estaremos mirando en el transcurso. Un gestor de bases de datos es un software diseñado para administrar y controlar el almacenamiento, la organización y la recuperación de los datos. Los principales objetivos de los gestores de bases de datos incluyen garantizar la integridad de los datos, optimizar el rendimiento de las consultas, proporcionar mecanismos de seguridad y permitir la escalabilidad del sistema de almacenamiento según las necesidades crecientes de la organización. Las características claves para evaluar: tenemos la escalabilidad, que es la capacidad que tiene el gestor de datos para adaptarse y manejar eficazmente el crecimiento de los datos. El rendimiento es la velocidad y la eficiencia en el procesamiento de consultas, la recuperación de datos y la ejecución de transacciones. La seguridad es la protección de los datos contra las amenazas como accesos no autorizados, corrupción o pérdida. Y la facilidad de uso es con una interfaz de usuario intuitiva, una curva de aprendizaje suave y las herramientas de administración y monitoreo eficientes que facilitan la adopción de un gestor de bases de datos. Los principales gestores de bases de datos que se encuentran en el mercado son MySQL, PostgreSQL, Oracle y SQL Server. MySQL y PostgreSQL son gestores de bases de datos de código abierto. Son conocidos por la robustez y la confiabilidad y las capacidades avanzadas. Mientras que Oracle y SQL Server son sistemas de gestión de bases de datos líderes en la industria, ampliamente utilizados en entornos empresariales. Se caracterizan por su escalabilidad, su rendimiento, funcionalidades avanzadas y soporte técnico dedicado. Mostramos una comparativa de las características técnicas que presentan. Eso. Como ustedes podemos ver en el cuadro que tenemos en pantalla, Oracle y SQL Server son los sistemas gestores de base de datos que ofrecen tanto en la escalabilidad, rendimiento, la seguridad y sus facilidades de uso un excelente desempeño. La curva de aprendizaje que muestran tanto Oracle como SQL Server
tienen una curva de aprendizaje bastante empinada, ya que son gestores más complejos con funcionalidades avanzadas y requieren una inversión de tiempo y capacitación para dominar su uso. Mientras que MySQL y PostgreSQL tienen una curva de aprendizaje un poco más suave, con cantidades de recursos y tutoriales disponibles en línea. Su interfaz es intuitiva, sencilla y facilita su adopción. Los costos, bueno, hay que tener en cuenta los gastos de implementación, mantenimiento y soporte técnico. Gestores de bases de datos como Oracle y SQL Server ofrecen mayor escalabilidad y rendimiento, lo que pueden justificar sus costos más altos. Generalmente ofrecen un soporte técnico, servicios profesionales y capacitación, lo que puede ser un factor clave para las empresas que requieran asistencia y garantía de servicios adicionales. A continuación, nuestro compañero continúa con el tema en mención. En 1975, el comité American National Standard Institute Standards Planning and Requirements Committee propuso una arquitectura de 3 niveles para los sistemas gestores de bases de datos, cuyo objetivo principal era el de separar los programas de la aplicación de la base de datos física. En esta arquitectura, el esquema de una base de datos se define en 3 niveles de abstracción distintos: nivel externo o división, nivel conceptual y nivel interno o físico. Esta arquitectura describe los datos a 3 niveles de abstracción. En realidad, los únicos datos que existen están a un nivel físico, almacenados en discos u otros dispositivos. Los SGBD basados en esta arquitectura permiten que cada grupo de usuarios haga referencia a su propio esquema externo. El proceso de transformar peticiones y resultados de un nivel a otro se denomina correspondencia de transformación. El SGBD es capaz de interpretar una solicitud de datos y realiza los siguientes pasos. El usuario solicita unos datos y crea una consulta. El SGBD verifica y acepta el esquema externo para ese usuario. Transforma la solicitud del esquema conceptual, verifica y acepta el esquema conceptual. Transforma la solicitud al esquema físico o interno, selecciona la o las tablas implicadas en la consulta y ejecuta la consulta. Transforma el esquema interno a conceptual y el conceptual al externo. Finalmente, el usuario ve los datos solicitados. Para una base de datos específica solo hay un esquema interno y uno conceptual, pero puede haber varios esquemas externos definidos para uno o varios usuarios. Con la arquitectura a 3 niveles se introduce el concepto de independencia de datos. Se definen 2 tipos de independencia: independencia lógica e independencia física, donde la independencia lógica tiene la capacidad de modificar el esquema conceptual sin tener que alterar los esquemas externos ni los programas de aplicación. Se podrá modificar el esquema conceptual para ampliar la base de datos o reducirla, por ejemplo. Si se elimina una entidad, los esquemas externos no se refieren a ella no serán afectados. La independencia física, la capacidad de modificar el esquema interno sin tener que alterar ni el esquema conceptual ni los externos. Por ejemplo, se pueden reorganizar los archivos físicos con el fin de mejorar el rendimiento de las operaciones de consulta o de actualización. O se pueden añadir nuevos archivos de datos porque los que había se han llenado. La independencia física es más fácil de conseguir que la lógica, pues se refiere a la separación entre las aplicaciones y las estructuras físicas de almacenamiento. Lenguajes de datos. Todo sistema gestor debe disponer de lenguajes para la manipulación de datos, tanto a nivel de acceso y modificación, como a nivel de control y seguridad. Hay 3 tipos de lenguajes según su funcionalidad: lenguaje de definición de datos, lenguaje de control de datos y lenguaje de manipulación de datos. También encontramos diccionario de datos. El diccionario de datos está compuesto por un conjunto de esquemas que describen el contenido, incluyendo los distintos objetos y propiedades, como nombre y tamaño, tipo y tamaño, relaciones entre datos, restricciones de integridad, usuarios autorizados, estadística. Objetos. Todos los sistemas gestores disponen de una serie de objetos que permiten la definición y manipulación de los datos. Estos son tablas base y vistas, consultas, dominios y tipos definidos de datos, restricciones de tabla y dominio y aserciones, funciones y procedimientos almacenados y separadores. También encontramos herramientas de administración.
Todo sistema gestor dispone de un conjunto de herramientas, algunas integradas y otras de terceros que permiten cubrir diferentes áreas, como son la seguridad, la integridad, control de concurrencia, control de recuperación, gestión de direccionario de datos, programación de aplicaciones, importación y exportación de datos, distribución de datos, replicación y sincronización. Optimizador de consultas. El lenguaje de manipulación de datos es el que permite realizar operaciones sobre los datos almacenados en la base de datos. A este tipo de operaciones se les conoce como consultas. El optimizador es el encargado de determinar la estrategia más óptima para la ejecución de dichas consultas. Gestor de transacciones. Como ya mencioné en la sección anterior, hay un conjunto de operaciones relacionadas que se ejecutan como unidad, se les conoce con el nombre de transacción, o se ejecutan todas las operaciones o no se ejecuta ninguna. Es imprescindible gestionar las transacciones de forma correcta para garantizar la integridad de los datos, pues eso se encarga el gestor de transacciones. El planificador también lo vemos nosotros aquí. Imagina que tienes una tienda online y quiere que todos los días a las 00 se calcule el importe total de todos los productos vendidos durante el día. ¿Harías esta tarea a mano cada día? Entonces, para eso la base de datos dispone de una herramienta que permite programar y automatizar la ejecución de ciertas tareas. Simplemente hay que especificar qué queremos hacer y cuándo el planificador se encarga de ejecutarlo. Copias de seguridad que simplemente se basan en que es un backup que puede realizar de manera periódica para devolver a la base de datos un estado consistente en caso de un fallo. El modelo entidad-relación ERD es una herramienta que nos permite representar de manera simplificada como personas, objetos o conceptos de una tabla. El modelo entidad-relación incluye 3 elementos básicos: las entidades, atributos y relaciones. Las entidades son objetos o conceptos que se trata, por ejemplo, en una base de datos de una biblioteca, se podrían decir que son cosas entre cliente, libro, autor o usuario. Los atributos, pues las propiedades que posee la entidad, o sea, lo que es el cliente, nombre, primer apellido o nacimiento, y las relaciones que sirven para crear vínculos. Siguiendo el ejemplo, digamos, con clientes a vinculada a dirección o a uno o varios libros, etc. El modelo de entidad-relación es básicamente el esquema que se emplea para utilizar las relaciones que se establecen en una base de datos. Las bases de datos son entidades que generan ingentes volúmenes de datos a los que se pueden sacar partido, si se sabe cómo. En la creación de una tabla podría ser la tabla editor, que se escriba y se ejecute como un código, que se crea una tabla autor. Las columnas de la tabla son nombre ID, apellido ID, identificación ID, dirección ID. En la columna identificación ID, la clave principal de la tabla es un varchar. Son tipos de datos. Esta instrucción contiene el elemento opcional base de datos denominado esquema. El esquema es el objeto de la base de datos, propietario de la tabla. Si es un administrador de base de datos, el esquema predeterminado. BDO también hace referencia al propietario de la base de datos. Así hacemos el resto de la tabla como se muestra en la descripción. Ahora la creación de la tabla autor ya está listo para insertar datos en la tabla mediante la instrucción insert. Después de insertar los datos, cambiará el contenido de la fila con una instrucción update. Usa la cláusula where de la instrucción update para restringir la actualización de una sola fila. Consultas de datos. Ahora nos vamos a centrar en la R, es decir, en cómo recuperar la información que nos interesa de dentro de una base de datos, usando para ello el lenguaje de consulta o SQL. Para realizar consultas sobre las tablas de las bases de datos disponemos de la instrucción select. Con ella podemos consultar una o varias tablas. Es sin duda el comando más versátil del lenguaje SQL. Existen muchas cláusulas asociadas a la sentencia select: group by, order, having, union. También es una de las instrucciones en las que con más frecuencia los motores de base de datos incorporan cláusulas adicionales al estándar, que es el que veremos aquí. Vamos a empezar viendo las consultas simples, basadas en una sola tabla. Veremos cómo obtener filas y columnas de una tabla en el orden en que nos haga falta. El resultado de una consulta select nos devuelve una tabla lógica, es decir, los resultados son una relación de datos que tiene filas, registros con una serie de campos, columnas, igual que cualquier tabla de base de datos. Sin embargo, esta tabla está en memoria mientras lo utilicemos y luego se descarta. Cada vez que ejecutamos la consulta se vuelve a calcular el resultado. La sintaxis básica de una consulta select es la siguiente.
select from, where, or by.